Listo, mi gente, buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Julián Giraldo. Hoy 16 de noviembre del 2025, 10:40 de la noche. Pretendía hacer este video en apertura del mercado para el día lunes, mañana, pero pues esta semana voy a estar un poco ocupado, entonces incluso posiblemente no esté compartiendo mucha información, o posiblemente sí. Vamos viendo cómo evolucionan las cosas. ¿Listo? Quiero hacer la apertura del mercado en esta ocasión, pues informando o teniendo una información ya adelantada con respecto a lo que puede suceder con el dólar después de que el CME o la apertura como tal del gobierno de los Estados Unidos decepcionase, ¿sí? O pusiera a la Reserva Federal en incertidumbre. Y fíjense cómo ahora mismo lo que se descontaba hace 15 días para una reducción de tipos de interés de 25 puntos básicos para la reunión de diciembre. Ya no es así, cae con fuerza y ahora se mantiene con un 56,4% la posibilidad de que se pausen los tipos de interés en Estados Unidos, dejándolo en el 3,75,4%. Esa puede ser una de las excusas que encontró la semana pasada Wall Street para haber intentado cerrar el viernes en negativo y con la posibilidad de un cisne negro, pues porque el S&P 500 cayó más de un 1% durante toda la jornada del día viernes. Sí, con exactitud, viéndolo bien, viernes cae, sí, cae un 1,44%, pero pues logra recuperarse en positivo, sí, cerró en positivo después de todo. Yo considero, desde mi perspectiva, de que el S&P 500, tal cual lo compartíamos con la comunidad de Telegram, puede encontrarse incluso en una lateralización, porque tiene diferentes pro y diferentes contra. Uno de los pro más fuertes que tiene es la excesiva o el exceso de liquidez que aún existe en el mercado y las palabras de Powell con respecto a la compra de bonos, ¿sí? Para no dejarlos vencer. Eso es más dinero en el mercado y la posibilidad de que eso lo siga impulsando al alza. Sin embargo, la política hawkish que todavía mantiene el FOMC, ¿vale? Y encabezado por Powell, podría seguir ocasionando, junto a la sobrevaloración de muchas compañías tecnológicas de la talla de Nvidia, Oracle y Meta, una corrección fuerte, ¿sí? E interesante en el Nasdaq 100 y por lo tanto en el S&P 500. Sin embargo, estos gráficos, ¿sí? La tendencia de estos activos, Wall Street como tal, sigue siendo claramente al alza. ¿Listo? Venderlo es peligroso. ¿Listo? ¿Vale? Sin embargo, ahorita en estos momentos en temporalidad o en tendencia del mediano plazo, vuelve a alinearse con una estructura bajista de la siguiente forma. ¿Sí? Tenemos un impulso y esto en estos momentos ser un retroceso. La única manera de que se pueda alinear con la estructura diaria es que vulnere el máximo de los 6,878. De lo contrario, el S&P 500 corre bastante riesgo. Esta semana tenemos resultados de Nvidia. Si Nvidia decepciona, la inteligencia artificial y esta expectativa tan alta que tienen los inversores con respecto a ella, se va a pegar un batacazo fuertísimo, chicos. Sí, o puede hacerlo, ¿no? Por lo menos en valoración de múltiplos, lo que ocasione que el S&P 500 siga corrigiendo con fuerza, siguiendo manteniendo intacta su estructura alcista del largo plazo, pero con alta volatilidad en las estructuras del corto plazo. Bien, en esas mismas estructuras nosotros, o la semana pasada, viernes, vuelve a alinearse en compras, ¿sí? Estamos en un impulso y esto actualmente será un retroceso que todavía no se alinea o no cumple con mis requisitos para poder intentar comprarlo, pero volvemos al área de compras en el S&P 500. Los índices los veo bastante complicados para estas siguientes jornadas e incluso los veo con posibilidad de lateralización, ¿sí? El Nasdaq 100 igual sigue manteniendo una estructura alcista del mediano largo plazo. Tenemos un impulso y tenemos un retroceso. Bien, esto puede hacer así, ¿vale? Nosotros, como yo les comparto, o como yo comparto con la comunidad de Telegram, como traders, debemos ser conscientes y debemos siempre también poner sobre la mesa el escenario de la lateralización, ¿sí? De la consolidación, incluso de la eficiencia del mercado, en el que los compradores y los vendedores, o la oferta y la demanda, no llegan a un acuerdo, ¿sí?
¿vale? Debemos ver el índice, el VIX de volatilidad para identificar si esa eficiencia del mercado pues puede ser más volátil de lo que nos gustaría que fuese, ¿vale? Porque la volatilidad, así mismo como genera grandes oportunidades, también genera bastante riesgo, porque son bandazos arriba y bandazos abajo. Bien, fuera compradores, fuera vendedores. ¿Listo? El Nasdaq 100, sí, también se mantiene en una estructura alcista del corto plazo, a diferencia, por ejemplo, del S&P 500 que tiene una estructura del mediano largo plazo bajista, ¿sí? Como ya se los había dibujado, impulso, retroceso, ¿vale? El Nasdaq 100 sí conserva todas sus estructuras alcistas, impulso, retroceso e impulso, retroceso, ¿sí? Veamos la apertura del Nasdaq para el día de mañana. El Dow sí vuelve a alinearse en una estructura bajista del corto plazo, sí, pero tiene ese cierto riesgo de que pueda subir porque la única estructura que no se alinea con las tendencias principales son las de corto, es la de corto plazo, sí. Si el Dow Jones llegase a superar los 47.316, volveríamos a ese posible escenario de compras de aquí posiblemente al viernes, que ya vuelven a haber datos de Estados Unidos, por lo menos por la parte de los PMIs. Ya el gobierno está abierto, entonces pues estos son datos que pues sí o sí van a salir. Yo esperaba que ya hubieran, que ya empezasen a salir los datos atrasados del mes de septiembre, porque lo más seguro es que nos quedemos sin datos de octubre. O sea, el daño que se generó por el shutdown de los Estados Unidos durante más de un mes es muy fuerte y por eso la Fed, como lo dijo Powell en su última reunión, no se puede arriesgar a que la inflación o a que el aumento de precios se dispare de una manera tan acelerada, porque la inflación va a volver nuevamente. Hay mucho dinero en el mercado. Lo que pasa es que la M2, que es la velocidad del dinero, está bastante controlada, pero hay mucho dinero en el mercado. La guerra arancelaria, aunque no ha demostrado un impacto fuerte como se esperaba desde el día de la liberación en el mes de abril de este año 2025, sí trae por ahí ese lastre de las cadenas de suministros y de la transición que generan las empresas de los precios, del aumento de los precios hacia el consumidor final. ¿Listo? Hoy, el DXY o el índice del dólar americano está confirmando la vulneración contundente de los 99 puntos, lo que confirma hasta el momento, ¿sí? El cambio de tendencia, ¿sí? Veníamos de una estructura bajista, ¿de acuerdo? De esta manera en la que se los estoy dibujando. Bien, y la semana pasada, el viernes de la semana pasada, con una alta volatilidad, porque el viernes fue extremadamente volátil, supera la zona de los 99,27, no supera la zona de los 99,11. Esto podría ser una sacada de liquidez, si se quiere ver de esa forma, o una manipulación del mercado, si también se quiere ver de esa forma, pero nunca hubo una confirmación de la pérdida de los 99,10. Yo comentaba con mi comunidad de que lo que mejor podíamos hacer en ese momento era esperar la confirmación del DXY para ver qué acción podíamos llevar a cabo con los correlacionados, en este caso el portafolio que nosotros seguimos en YouTube. Bien, hoy qué hace, ¿vale? E incluso la semana pasada, ¿qué hizo? La semana pasada cerró con mucha fuerza al alza esta semana y ya apoyados por estos indicadores y por ese pesimismo todavía latente sobre el dólar americano, nos vamos a compras, por lo menos en el corto plazo. ¿Por qué? ¿Cuál es la única divergencia que tendría compras o que tendría apoyar las compras en el dólar americano por lo menos hasta la reunión del FOMC? Perdón, teniendo en consideración los siguientes datos, porque los datos de empleo van a ser los que puedan provocar un cambio de perspectiva en la Fed, de que a pesar de que tienen que ser cautelosos con la inflación, también tienen que considerar un deterioro fuerte en el empleo. ¿Listo? Entonces, ahí va a ser un factor de peso para saber que el dólar americano pueda llegar hasta estas zonas y retroceder, ¿vale? Todavía no está claro una tendencia alcista o o un retorno de las ventas a las compras en este activo. ¿Qué sí nos podría dar esa certeza? Primero, los datos.
¿Listo? Y segundo, la pérdida estructural de los 99,74. Si el dólar americano en las siguientes jornadas llega a ser capaz de vulnerar esta área, podemos alinearlo con el impulso del mediano largo plazo para empezar a especular o proyectar la superación de los 100,35 y llevarlo hasta una proyección que tenemos por Fibonacci en los 101,46. ¿Listo? Eso, como siempre, nos lleva a ver a sus correlacionados, empezando por el USD-CAD. Ayer o el jueves, perdón, eh, este par me sacan un stop loss, ¿sí? Seguramente también vaya a sacar la otra idea en stop loss en los 1,40-46 porque retomaría su estructura alcista. Para Canadá sí tenemos datos. Empezamos con Canadá en su dato de inflación, ¿sí? El único forecast que tenemos es el IPC mensual de octubre y se espera un incremento del 0,1 al 0,2. En este caso podría ser compra con el rumor, vende con la noticia, ¿vale? Dependiendo lo fuerte que sea el dato, la sorpresa que pueda generar, podría haber una volatilidad interesante, ¿vale? Pero que siga conservando su estructura en compras. Porque como hemos conversado en diferentes ocasiones, este par es comprador en todas sus temporalidades, ¿sí? Bien, en todas sus temporalidades es de compras, excepto en estos momentos la temporalidad del mediano plazo. En H4 nos encontramos de la siguiente forma: impulso, y esto ser la generación de un posible complex pullback, posiblemente. Para los traders que les encantan los imbalances, los bloques de órdenes, pues acá tenemos eso mismo. Eso es un order block y esto es un imbalance fuertísimo. Fíjense. La vela abre, alcanza un máximo, alcanza un mínimo, la vela cierra. La vela abre, alcanza un máximo, alcanza un mínimo, la vela cierra. La vela abre, alcanza un máximo, alcanza un mínimo, la vela cierra. Si nosotros sacamos ese pequeño modelo que acabamos de hacer, fíjense cómo acá está el espacio. Esto es lo que se conoce como una ineficiencia del mercado. Y esos huecos siempre los cubre el precio. Si yo lo veo por la parte del sentimiento, ¿sí? O incluso por la misma psicología del mercado, si la inflación sube, ¿vale? Ojo, si no hay una sorpresa muy fuerte, pero si la inflación cumple con la expectativa, la mayoría de los traders e incluso inversores esperarían fuerza para Canadá, ¿sí? Porque un aumento del precio representaría que el Banco Central de Canadá tiene que seguir con su política restrictiva actual que llevan en los tipos de interés, ¿sí? Pero como eso es lo que están esperando los traders, entonces el mercado va a hacer lo contrario o haría lo contrario, siempre y cuando no exista una sorpresa muy negativa. ¿Listo? Si la inflación cae o se mantiene igual, entonces el dólar canadiense perdería bastante relevancia frente al dólar americano y esto podría subir con más fuerza de lo esperado. ¿Listo? Por el contrario, el euro, si nosotros partimos desde su estructura del mediano largo plazo, debemos entender que es bajista, ¿sí? Incluso prácticamente lateralizado. Al no terminar de vulnerar los 1,1832, ¿sí? Pero al sí perder los 1,1462, nos mantiene en un impulso. Esto es un retroceso, ¿sí? Julián, pero rompió. Yo manejo otra metodología distinta para los rompimientos, ¿vale? Y esto es ser simplemente una lateralización del precio. El euro USD está lateralizado, pero con una dirección a la baja, con un sesgo bajista, con diferentes objetivos de Fibonacci a nivel de trading áureo en los 1,1436 y los 1,1378. Si el dólar mantiene su perspectiva alcista según los datos que se vayan generando, ¿vale? Y la perspectiva de la Reserva Federal, el euro puede volver a retomar su tendencia a la baja. En la temporalidad del mediano plazo estamos alcistas, ¿de acuerdo? Hay que ser prácticos, ¿sí? Estamos en un impulso y esto es un retroceso. Hasta que el precio no pierda realmente los 1,1568, la probabilidad de que pueda existir un rebote es alta todavía. ¿Listo? Pero con lo que hemos visto del dólar y la Fed, posiblemente no.
Hoy por hoy, y después de la jornada del día viernes nuevamente y la alta volatilidad, confirma ventas cuando pierde los 1.1608. ¿Qué esperaría yo en la jornada de mañana? En la apertura de Nueva York, un retroceso, incluso que sea capaz de sacar este máximo y oportunidad de vender el euro dólar. Bien, em, ¿qué noticia o qué dato tenemos importante para Europa empezando la semana? Comparecencias, comparecencias. Tenemos también el IPC. Sí, fíjense, también se espera un repunte, por lo menos en la parte anualizada del euro. Sí, se espera un repunte de 10 puntos básicos y también en la parte mensual, de 0,1 a 0,2. ¿De acuerdo? Entonces podría ser vende con la noticia, vende con el rumor, compra con la noticia, posiblemente. Pero el euro vuelve a su estructura a la baja por lo menos del corto plazo. Sí, hay bastante liquidez que también debería sacar el precio de los últimos mínimos, sí, fíjense, que se generaron de la última subida, sí, que puede también seguirlo haciendo caer. Entonces, ojito con las compras del euro porque volvimos a la baja. La libra esterlina igual, recordemos que por diferencial de tipos, sí, y por la misma economía del Reino Unido, la libra es una de las divisas más débiles todavía frente al dólar. La estructura de la libra sí es claramente a la baja. Sí, tenemos un impulso. Fíjense, tenemos un impulso. Y posiblemente yo estaba viendo la generación de un retroceso bastante extenso, ¿no? Tiene objetivos y tiene muchas zonas que ir cerrando. Bien, pero eso no es significativo o no tiene ninguna objetividad para buscar compras hasta allá. No la tiene, porque esto puede seguir cayendo con fuerza todavía. ¿Listo? La estructura del mediano plazo sí confirmó compras, incluso podremos estar dentro de un impulso, ¿sí? Y un retroceso para que pueda reventar al alza, ¿verdad? Pero, al igual que en el euro y en el canadiense, el día viernes vuelve a la baja, ¿sí? Por eso se toma la venta el día de hoy en la apertura de mercado. Esperemos que llegue a objetivo en los 1.3067. ¿Listo? El australiano dólar, esto lo comentábamos también con uno de mis compañeros del grupo, era vendedor, era el único que se veía claro para venderlo. Sí, porque los otros pares estaban intocables. Canadá, euro, libra, el yen, no estaban agradables. Teníamos que esperar o tenemos que seguir esperando a que se acomode el precio. En ningún momento dio oportunidad, sino está aquí. Era viernes, entonces pues es mejor curarse en salud, ¿sí? Y vuelvo y repito, no hacer nada, a veces es hacerlo todo, ¿vale? Pero acá estaba la venta. Vamos a esperar a ver si confirma los 0,6503 en ruptura para que durante mañana, la jornada de Nueva York, pueda existir una posibilidad de seguirlo vendiendo. Ojo porque este par sí es comprador, ¿sí? Pero eso no quiere decir que pueda seguir visitando todas las veces que quiera, ¿sí? Todas las veces que quiera el mínimo de los 0,6424. Siempre y cuando no lo pierda, sigue siendo alcista. Pero eso no quiere decir que pueda mantenerse aquí todo el tiempo que la divisa quiera, que el par lo quiera hacer. ¿Listo? Igual que en H4. Y en H4 estamos con un impulso y todo esto ser simplemente el retroceso, pero también una acumulación del precio. Fíjense. El precio puede hacer todo esto, ¿sí? Tranquilamente, bien, sin ánimo de adivinarlo ni nada, simplemente naturaleza del precio. Bien, pero estamos a la baja. El dólar yen, como ustedes se pudieron dar cuenta, ya tenemos datos de Japón, ¿sí? En la parte del Producto Interior Bruto de su crecimiento, decrecen, pero menos de lo esperado. Venían del 0,5%, se esperaba una caída al menos 0,6%, caen, pero al menos 0,4%. ¿Listo? Trimestral. Mientras que el anual comparado, o sea, el anualizado del tercer trimestre, pero comparado con el trimestre del año pasado, esperaban una caída al menos 2,5 y cayeron al menos 1,8%. ¿Listo? Entonces,
al ser el dato negativo, pero no tanto, eh, no permite que el dólar tenga tanta influencia sobre el yen. Pero entonces, eso ya es, eso junto a la fuerza que estamos esperando con el dólar americano, ya es un argumento de peso para esperar la pérdida de los 154,76 e igual empezar a buscar oportunidades de compra. ¿Listo? Ya que este par en todos sus time frames es alcista, igual que el USD-CAD. En todos es alcista. Bien. Bitcoin. Bueno, ¿qué decir con Bitcoin? Y se intentó una venta con riesgo porque ya está bastante sobrevendido. Bueno, por RSI todavía podría caer un poquito más, ¿de acuerdo? Pero ya era una venta de riesgo, ¿no? Por la zona en la que se encuentra. Sin embargo, la tendencia es bajista. De Bitcoin hemos hablado en distintas ocasiones y es natural lo que está haciendo. Sí, obviamente estás fumando mucha plata porque hay gente incluso que sigue comprando. ¿Listo? Pero bueno, eso ya es otra forma de inversión. Ha corregido prácticamente desde su máximo histórico alcanzado en octubre de este año en los 126.296 un 24% y un mínimo de un 25 aproximadamente. Yo espero una corrección todavía del 33%. ¿Listo? Ojo, si esta semana el precio cierra por debajo de los 98.281 es peligroso porque pues las ventas apuntarían a un cambio estructural o como tal el gráfico apuntaría a un cambio estructural de largo plazo alcista, ¿sí? A bajista. Y tenemos objetivos en los $64.000, ¿vale? Entonces, ojito, ojito porque Bitcoin entonces podría entrar en un ciclo vendedor interesante. ¿Listo? En un invierno cripto como lo conocen. Si llegase a vulnerar los 95.473 dólares por Bitcoin, volveríamos al alza y entonces, perdón, Bitcoin tendría el factor, ¿sí? De recuperar un ciclo alcista que por lo menos lo haga recuperar este impulso, ¿sí? Cerrar todo ese impulso, pero seguiría siendo bajista. Hasta que no pierda los 106.714, Bitcoin sigue siendo bajista en el mediano y largo plazo. Bien. Empezar un ciclo alcista del corto plazo, tal cual lo hizo aquí, sí, pero después por cualquier tema volver a caer. ¿Listo? Recuerden que Bitcoin también es visto como un radar del riesgo, ¿listo? Y si empieza a haber nuevamente aversión por el riesgo, pues Bitcoin y Ethereum seguirían cayendo. Ethereum también se mantiene en una estructura bajista del mediano y largo plazo, ¿sí? Si llegase a perder los 3.057 pues podríamos ya ver con bastante probabilidad los $2.568 por Ethereum. Recuerden que Ethereum, desde mi perspectiva, es lateral. Al contrario de Bitcoin, es lateral, incluso con sesgo bajista de largo plazo. ¿Listo? Si llegase a superar los $3.225 por Ethereum, volveríamos a un sesgo alcista del corto plazo. ¿Listo? Y al igual que Bitcoin, entonces entraríamos en la probabilidad o en el escenario, mejor dicho, de que recupere todo este impulso. ¿Listo? Incluso de que se lateralice. Bien, son escenarios que tenemos que tener en cuenta. Ya para terminar, las materias primas. Bueno, el oro no alcanzó, no pudo. Este dato del FONC también es un dato que asusta al oro, ¿sí? A los inversores del mismo. Le faltó poco o le falta todavía impulso o fuerza para seguir superando el máximo o seguir buscando máximos estructurales, ¿sí? Máximos históricos, ¿sí? Entonces, ojito porque posiblemente, ya que el oro es un activo refugio real, ¿sí? Vamos a ver si sigue siendo impulsado por la geopolítica, ¿sí? Y por los déficits fiscales y la irresponsabilidad fiscal de las potencias mundiales como Estados Unidos y algunos países europeos, e incluso pues el no levantamiento de cabeza en el consumo chino, ¿de acuerdo? Lo pueda seguir haciendo, o bueno, lo pueda impulsar al alza. Pero hay factores curiosos, ¿no? Hay veces que hay momentos de guerra, como sucedió en Pakistán en el momento de Pakistán e India.
que son es un conflicto de peso porque ambas son potencias nucleares y el oro cayó. Lo mismo cuando empezó la guerra entre Irán e Israel y el oro cayó, ¿sí? Entonces, ojo, porque hay muchas veces que cuando vemos esos titulares, vámonos a estos activos refugio, pero ellos hacen lo contrario y después sí hacen lo que los inversores o lo que la gente espera que hagan naturalmente. ¿Listo? En el mediano y largo plazo. Perdón, en el mediano plazo está así, un impulso y todo esto puede ser un retroceso, tiene bastante liquidez. Entonces el oro puede volver a los $3.885 por onza. El sentimiento es extremadamente comprador. Entonces a mí me encantaría, en este caso en el oro, que lograse estructurar este impulso para poderlo seguir vendiendo. Yo en estos momentos estoy a favor de las ventas en el oro y la plata. Lo mismo la plata. ¿Listo? Al contrario que el oro, la plata sí está cerca de perder los $50.26 por onza, lo que lo llevaría a experimentar una caída fuerte, posiblemente hasta los $42 por onza. Seguir siendo alcista en el mediano largo plazo, pero experimentar o seguir experimentando más ventas, ¿sí? Que los sigan llevando más abajo, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos el petróleo, ¿sí? Un petróleo que en el mediano plazo es alcista, ¿sí? Se encuentra así, un impulso. Todo esto es un complex pullback, si lo queremos ver de esta forma, y apoyado por todas estas, o por todos estos temas todavía de la geopolítica y el tema relacionado de la oferta y la demanda por parte de la OPEP, ¿de acuerdo? Seguirlo llevando al alza, con la posibilidad de que supere los $61 por barril incrementando el riesgo del el repunte en la inflación general y la posibilidad entonces de que la Fed tenga que seguir manteniendo tipos de interés altos por más tiempo de lo esperado, lo que siga llevando al dólar al alza. Un dólar que ya ha confirmado estructura. Listo, chicos. Esa es la apertura del mercado por mi parte, muchachos. Ya saben que cualquier comentario, ¿vale? Es bien recibido, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen personas que les interese el tema y también consideren que puedan aprender o curiosear, les pueden compartir el contenido. Activen la campanita de notificaciones, ya que yo no estoy subiendo contenido todos los días. ¿Listo? Para que podamos estar actualizados de lo más importante a nivel fundamental y a nivel técnico y también aprender cómo podemos aprovechar esas diferentes oportunidades. Les habló Julián Giraldo, chicos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.